Aquí encontramos una pequeña reflexión sobre el amor según la palabra de Dios, según la Biblia. El amor es la esencia del corazón de Dios. Cuando nosotros hablamos de amor, no estamos hablando simplemente de un sentimiento o de una emoción pasajera. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos describe que el amor es la esencia misma de Dios. Por ejemplo, vemos el apóstol Juan escribió allí en 1 Juan capítulo 4 versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces ahí ya tenemos una descripción de qué es el amor. Dios es amor. No dice solamente que Dios tiene amor, sino que Él lo es. Y todo lo que Él hace nace de su amor. Desde el principio de los tiempos tenemos ejemplos de ese amor manifestado. Dios creó al hombre para tener comunión con el hombre y con la mujer. Y aun cuando el ser humano pecó y se apartó, Dios no dejó de amarlo. La Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí en Romanos capítulo 5. Y también dice allí en 1 Juan, en el capítulo 4, nosotros le amamos a Él, ¿pero por qué? Porque Él nos amó primero. Antes de que nosotros tuviéramos la posibilidad, antes de que nosotros le buscáramos a Dios, Él ya nos estaba buscando. Antes de que pronunciáramos una oración, Él ya había preparado un camino de salvación para nosotros, para nuestras vidas. Y vemos varias manifestaciones del amor, siempre a través de la palabra. Por ejemplo, el amor se manifiesta a través de buscar al que está perdido. Jesús mostró este amor, por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida, donde dice que un pastor tenía 100 ovejas, y una oveja se le extravió, se perdió una de las ovejas. ¿Y qué hizo aquel pastor? Dejó las 99 en el redil. Allí significa que estaban guardadas para que no vuelva a suceder lo mismo, para salir a buscar la que estaba extraviada. Eso quiere decir que aquella oveja no podía volver sola, porque estaba desorientada, estaba vulnerable, lejos del rebaño. Y de esa misma forma nosotros nos comportábamos sin Cristo. Así estábamos nosotros. Sin embargo, el amor de Dios no se quedó esperando. El amor de Dios salió a buscarnos. Así es como nosotros debemos comportarnos hoy para demostrar el amor de Dios. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Allí en Lucas capítulo 19, en el versículo 10. Quizás hoy nos sentimos lejos de Dios, o te sientes lejos de Dios, cargado y sufriendo por errores, pecados, fracasos. Lo único que debemos tener en cuenta y debemos saber que el Señor sigue buscando a los perdidos, porque su amor no se rinde nunca, ni nunca se va a rendir. El amor perdona, el amor restaura. Allí, por ejemplo, vemos en la parábola del hijo pródigo, aquel joven que tomó una decisión y tomó su herencia, abandonó la casa de su padre y desperdició todo viviendo perdidamente, inapropiadamente. Pero allí, cuando estaba totalmente perdido, decidió volver. ¿Y con qué se encontró? Con un padre que todavía le seguía esperando. La Biblia dice que cuando aún estaba lejos, ¿qué hizo su padre? Su padre lo vio y corrió y salió a recibirlo. Y cuando él llegó, no encontró condenación.
encontró un abrazo, no encontró un rechazo, encontró misericordia. Ese es el amor de Dios. Un amor que restaura al caído, un amor que recibe al que se arrepiente, un amor que da nuevas oportunidades. Allí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, encontramos quizás uno de los capítulos y versículos más hermosos de toda la Biblia, según mi criterio. Habla sobre la preeminencia del amor. Allí el apóstol Pablo enseña que nosotros podemos tener dones, que podemos tener conocimiento, fe e incluso realizar grandes obras. Pero si no tenemos amor, nada somos. Podemos aún tener toda la ciencia, todo el conocimiento, hablar lenguas angelicales. Podemos tener la fe, dice, de tal manera que pudiésemos trasladar un monte a la mar. Pero sin amor, nada somos. También dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres especifica allí en Corintios. Pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13:13. Luego pasa a describir cómo es el verdadero amor. ¿Cómo es el verdadero amor? Dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y cuántas cosas más que podemos especificar y podemos encontrar allí en la palabra. Pero ahora no vamos a hacer base en eso, sino que estamos yendo en algunas facetas del amor. Y cuanto más veces nosotros pensamos que amar es sentir algo por alguien, pero la Biblia enseña que amar es tener paciencia, es ser bondadoso, perdonar y renunciar al egoísmo. El egoísmo es dejar de querer tanto para nosotros, o lo mismo que queremos para nosotros es querer por nuestro prójimo. ¿Y cómo demostramos el amor hacia los demás? ¿Cómo podemos hacerlo? La Biblia es muy específica con eso. Jesús fue totalmente claro. Y él dijo allí en Juan capítulo 13, en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado. O sea que no debemos amar según nuestra medida, según nuestro parecer, sino debemos amar según la medida de Cristo. ¿Y cómo amó Cristo? Sirviendo, perdonando, ayudando, sacrificándose. Por eso nos deja una enseñanza fundamental allí en la Biblia, en Mateo en el capítulo 25, en el versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Él nos está mostrando que el amor no es solamente encerrarnos en cuatro paredes y decir, Dios te bendiga. Eso no es el amor. El amor es también acercarse al que sufre. Porque tal vez nosotros quizás nos podamos encontrar en esa circunstancia. Es visitar al enfermo, es ayudar al necesitado. Escuchar al que está quebrantado, acompañar al que está solo, levantar al que se cayó. Ese es el amor de Dios. Incluso la Biblia nos enseña a amar a los enemigos.
Quizás esta es la enseñanza más difícil que Jesús nos dejó. Dice: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, allí en Mateo 5:44. Nosotros cualquiera podemos amar a quien nos trata bien. Pero el amor de Cristo va más allá de eso. Amar aún cuando no recibimos nada a cambio. Perdonar aún cuando fuimos heridos. Orar por los que nos hacen daño. Así amó Jesús. Desde la cruz. Inclusive allí cuando Él estaba sufriendo allí, Él dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Allí en Lucas, en el capítulo 23, se encuentra esa palabra. El apóstol Juan resumió todo de esta manera: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, dice allí en 1 Juan capítulo 3, versículo 18. El amor verdadero se ve, el amor verdadero se refleja en nuestras acciones, en cómo nosotros lo tratamos, en si tenemos misericordia, en nuestra paciencia, en nuestra generosidad. En fin, llegando a la conclusión de este pequeño resumen del amor. Dios nos amó primero a nosotros. Nos buscó cuando estábamos perdidos. Nos recibió cuando volvimos arrepentidos. Nos perdonó aun cuando no lo merecíamos. Y nos sostuvo cuando caímos. Y ahora Él nos llama a que nosotros podamos hacer lo mismo con los demás. Que podamos amar como Cristo nos amó. Que podamos buscar a los perdidos como el buen pastor. Que podamos recibir a los arrepentidos como el Padre recibió al Hijo pródigo. Todas esas cosas Dios nos manda que nosotros podamos hacer como Él lo hizo por nosotros. Que podamos servir al necesitado como si estuviéramos sirviendo al mismo Señor. Porque al final de todo, la mayor evidencia de que Dios, de que Jesucristo vive en nosotros, en nuestros corazones, no es con nuestras palabras, sino con nuestros actos, sino con nuestro amor. Y resumiendo todo, dice allí en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mi discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Espero que este mensaje, esta pequeña reflexión, así como a mí también le pueda servir a ustedes, para que podamos vivir según la palabra de Dios, según lo que Dios pide de nosotros. Dios los bendiga.